So welcome back to the class. Bienvenidos de regreso a la clase. Okay. When I introduced the subject to say like reflect on your interdependence, Cuando introduje el tema y les invitaba a reflexionar en la interdependencia, I didn't really want you to get too much into maybe if you had some bad interdependence and such, but just, whoa, I am interdependent. no quería que entraran mucho en el sentido de si había una mala interdependencia, sino más bien en el reconocer cómo somos interdependientes. When we talk about, well, in Buddhism, when we talk about the investigating reality, En budismo, cuando hablamos sobre investigar la realidad, we're talking about the nature. estamos hablando sobre la naturaleza de la realidad. Okay, so it's not like, there are all sorts of phenomena. Y es que hay una gran cantidad de fenómenos. But we're just saying, okay, what's the nature? Y estamos diciendo, ok, de estos fenómenos, ¿cuál es su naturaleza? So in the same way that with the meditation or with what I encourage you to do, De la misma manera, con lo que estoy invitándolos a hacer, I said, look at your interdependence, become aware of your nature. mira tu interdependencia, es hacerte consciente de tu naturaleza. And it's completely in harmony with the two previous wisdoms. Y está totalmente en armonía con las sabidurías anteriores. You are always changing. De que estás siempre cambiando. And interdependence is so easy to understand when you think of causes and circumstances. Y la interdependencia es tan fácil de entender cuando piensas en las causas y las circunstancias. Yes, there's various causes and circumstances as I grew up in my life. Sí, hay varias causas y circunstancias conforme fui creciendo y cosas que vieron en mi vida. But then another way to look at that is say, well, but I am interdependent. Y otras formas de verlo es decir también sí, y soy interdependiente. So if you take your consciousness, entonces, si tomas tu conciencia and you're educating it, y la estás educando, those 3 steps are very, very productive. Esos 3 pasos son muy productivos. They are reality. Porque son la realidad. I am always changing. Yo siempre estoy cambiando. And there's this dynamic of various causes and circumstances. Y está en esta dinámica de causas y circunstancias. Because it's all a vast play of interdependence. Porque todo es un gran juego de interdependencia. Okay, now the step 1 of interdependence. El paso 1 de interdependencia is immersion. Es esta inmersión. Okay, and so I had you objectify the atmosphere. Entonces lo que he hecho es objetizar la atmósfera. Okay, and so although you are breathing, you are conscious of, okay, I'm in an environment, I'm in a medium. Entonces a pesar de que estás respirando es, estoy en un medio. Okay, and so you've established that step. Has establecido pues este paso. Okay, now the second step. El segundo paso is penetration. Es la penetración. So you are immersed in this atmosphere. Estás inmerso en esta atmósfera. But you're completely penetrated. También estás completamente penetrado. Now, if you are studying, the traditional Buddhist texts. Si estás estudiando textos tradicionales budistas. Especially philosophy. Especialmente filosofía. And then, for example, whether it's Chittamantra or Madhyamika. Ya sea Chittamantra o Madhyamika. Okay. How we're doing it this way is a meditative approach. Como lo estamos haciendo de esta manera es un acercamiento, una forma meditativa. But it's completely in harmony with whatever you're studying. Y está en completa armonía con lo que estás estudiando. Okay, so the step number 2 is penetration. Entonces el paso 2 es penetración. Okay, now so I'm immersed in the atmosphere. Okay, entonces estoy inmerso en la atmósfera. I'm swimming in the ocean of atmosphere. Estoy nadando en la atmósfera. But the only problem is I can't really fly, so I have to crawl around on the surface of the earth. Y bueno, el problema es que no puedo volar, así que estoy caminando por la superficie de la tierra. Okay, but so anyway, so that's a reality. Entonces esta es una realidad. And now my consciousness has become cognizant of that. Y ahora mi conciencia se ha hecho conocedora de eso.
And it could be quite a profound level of conscious experience, depends on you. Y puede ser una profunda nivel de conciencia, depende de ti. Okay, but now, then we move to step 2, Ahora nos pasamos al paso 2, is that when we inhale, que es cuando inhalo, we completely are penetrated. completamente somos penetrados. So, I mean, I talked to one doctor once, Hablé con un doctor en una ocasión, and she said within about 10 and 12 seconds, decía que entre 10 y 12 segundos, the air that you inhaled is already in your toes. el aire que ya estás inhalando ya está en la punta de tus pies. You know, I mean, very dynamic process. Es un proceso muy, muy dinámico. Okay, but the effect you want on consciousness. Pero el efecto que tú quieres en tu conciencia, So, and you maintain the objectification, I am in atmosphere, mantienes la objetización de estoy en la atmósfera, but then let's say a side reflection of it says completely penetrated, open. pero un efecto lateral de eso es totalmente inmerso y abierto. Okay, so literally your whole body has to be open to this atmosphere. Es decir, tu cuerpo tiene que estar totalmente abierto a esta atmósfera. Every cell, Cada célula, because if it's not, it's going to die. porque si no fuera así, se moriría. So as you continue to breathe, Entonces, mientras continúas respirando, you have this much greater state of consciousness. tienes este estado mucho más amplio de conciencia. Not only am I immersed, Y no solamente estoy inmerso, I'm penetrated. también estoy penetrado. And, you know, so we're using atmosphere as the medium for that. Estamos utilizando la atmósfera como un medio para ello. But, you know, I mean, for example, your bones don't really receive oxygen, but they do receive, you know, let's say the warmth and such of your body. Digamos, tus huesos no reciben, digamos, directamente la atmósfera, pero sí la calidez de tu propio cuerpo. You know, I mean, and so when you look at yourself, you are organic, Y cuando te miras a ti mismo, eres orgánico. completely an organism. Totalmente eres un organismo. Okay. And so in your meditation, you rest in like, I am immersed. Entonces, en tu meditación descansas como estoy inmerso, But with the penetration, pero con esta de la penetración, there's not one part of you which is isolated from that. no hay ninguna parte de ti que se encuentre aislado de eso. All the organs, Todos tus órganos, the tissues, todos tus tejidos, all of those are being mixed and fed by the breathing. todos ellos se mezclan y son alimentados por la respiración. So again, it's an exercise of consciousness Nuevamente es un ejercicio de conciencia to be more in harmony with reality, que está más en armonía con la realidad, and that will create some wisdom understandings. y esto va a crear unos entendimientos de sabiduría. But it's important to build it that you have a solid sense of experience of that. Pero es importante irlo incrementando para que puedas tener un sentido bastante sólido de la experiencia. Because then that becomes a very effective tool for all the other meditations we will do. Porque entonces eso se convierte en una herramienta muy efectiva para todas las otras meditaciones que vamos a hacer. Now, this is not a traditional Buddhist presentation, Esta no es una presentación tradicional budista, but I mean, the examples that are given often in Buddhism pero los ejemplos que se dan frecuentemente en el budismo are based on the culture and time. están basados en esa cultura y en ese tiempo. You know, you may be familiar with it. You should see reality as a reflection of a mirror, which could be accurate. Estás familiarizado como ver la realidad como el reflejo de un espejo que es preciso, Or a play of a magician. o como el juego de un mago. Now, we don't do that. That's not easy to see the, you know, magicians doing things. Eso no es tan fácil hacer, los magos haciendo cosas. But a 3D movie is an incredible illusion. Pero una película 3D es una ilusión increíble. You know, you see you know, a shark swim over your head. Ves a un tiburón que nada sobre tu cabeza. You lift up the glasses and it's just on the screen. Levantas los lentes y está ahí en la pantalla. Anyway, that's for later classes. But the point is that some of the examples of traditional Buddhism
can be changed now in more modern society. Esto lo vamos a ver más adelante, pero el punto es que algunos ejemplos que encontramos en la tradición normal del budismo pueden ser cambiados, modificados a algo más moderno. You know, we're all educated. Todos nosotros estamos educados. We have, you know, Google to investigate things. Tenemos San Google que nos dice cosas. You know, I mean, just sort of rather, I don't know, spontaneously. Por ejemplo, yo espontáneamente. I saw, okay, the atmosphere is made up of mostly nitrogen. De hecho, la atmósfera está hecha casi toda de nitrógeno. Only 20% oxygen. Solamente el 20% es oxígeno. Oh, you know, so I mean, so that you know, your view of what's around you is mostly nitrogen. Did you know that? That's interesting. Lo que está, la mayoría que está a tu alrededor es casi todo nitrógeno. Anyway, I'm not a scientist, but I might misquote things. No soy científico, así que a veces no soy muy preciso en mis citas. But, you know, when we look at the internal parts of our body, Pero cuando vemos nuestra parte interna del cuerpo, you know, we have modern science and medicine and such to understand our body in incredibly profound ways. tenemos la ciencia moderna, la medicina que puede entender nuestro cuerpo de maneras verdaderamente profundas. So again, I mean, our education and our intelligence can easily help us facilitate this understanding. Entonces, nuestra educación, nuestra inteligencia nos puede facilitar estos entendimientos. Okay, so in our meditation, we have the I'm immersed in atmosphere. Entonces, en nuestra meditación estamos aquí, estoy inmerso en la atmósfera. You know, it's completely all parts of your body are being touched by that. Completamente todas las partes de tu cuerpo están siendo tocadas por eso. So, I mean, whether you're looking, you know, 10 centimeters in front of your nose or you're looking at 50 meters away from you, it's all atmosphere, it's all a medium. Ya sea que estés viendo a 10 centímetros de tu nariz o a 50 metros a distancia, en el otro lado de la habitación, todo eso está dentro de un medio. Now, I mean, you know, if you went up in elevation, that the nature of the air would change, but again, that's all because it's a dynamic. Si nos elevamos, la naturaleza de la densidad del aire cambia, pero eso así es porque estamos dentro de una dinámica. But anyway, down where we are right here, you know, the oxygen, the air, the temperature, everything's very nice. Pero aquí donde estamos, el oxígeno, la temperatura, el aire, todo es muy agradable. Wait, so your consciousness objectifies that. That means clearly identifies that. Entonces tu conciencia objetiza eso, es decir, identifica claramente eso. Okay, then the second part is that I'm penetrated by that. Y luego la segunda parte es estoy totalmente penetrado en eso. Okay, so as you breathe, you can just feel that, you know, all parts of your body are open to this atmosphere. Because that's how we're alive. Entonces, cada parte de tu cuerpo está abierto a esta atmósfera. Es así como podemos estar con vida. So again, on the basis of our breathing meditation, Entonces, nuevamente, en la base de nuestra meditación en la respiración, like on part 1, como en la parte 1, like, okay, the sensation of the air, inhaling the air, or the sensation of the air against our skin, we feel the immersion. ya sea la sensación del aire en tu piel, en la respiración, estás sintiendo que estás inmerso. Okay, and then the second part is that it goes inside and completely all of our body is being nurtured by that. Y luego la segunda parte es que vas adentro de tu cuerpo y sientes que va adentro de ti. Todas las partes de tu cuerpo son nutridas por eso. So what are we exercising? Entonces, ¿qué es lo que estamos ejercitando? Our understanding that we are completely interdependent. Nuestro entendimiento de que estamos completamente interdependientes. Okay, and of course we're using our body and atmosphere as the basis for that, but then it can be shifted to other investigations. Estamos utilizando nuestro cuerpo y la atmósfera como base para ello, pero esto puede ser cambiado a otras cosas. But you build on one or two steps to establish a more profound understanding. Pero vamos construyendo de paso en paso para ir teniendo un entendimiento más amplio. Okay, so that's the meditation we'll do. Esta es la meditación que haremos. Later we'll open it to discussion. Y después ya lo abriremos a preguntas, discusión. But I first want you to, you know, to
like investigate and understand a little bit more the two perspectives. Pero primero quiero que investiguen, que entiendan un poquito más estas dos perspectivas. So step one, immersion. Entonces, el paso 1, inmerso. Step two, penetration. Paso 2, penetrar. Okay, and so you could end up at a concluding consciousness, state of consciousness. Y puedes terminar con una conciencia conclusiva, Which is like this completely open, dynamic, all interdependent. que es esta dinámica completamente todo interdependiente, Okay, which has got continuities of causes and circumstances, que tiene una continuidad de causas y and circunstancias is always changing. y que está siempre cambiando. See, so you've just integrated three wisdoms. Así hemos desintegrado 3 sabidurías. Okay, now we will discuss it later. Right now, I want you to meditate. Vamos a discutirlo más adelante. Ahorita vamos a meditar. So take a comfortable posture. Toma una postura cómoda. Do the 9 rounds of breathing if you'd like. Haz las 9 rondas de respiración si quieres. And then when you feel settled, shift your attention to your breathing. Cuando te sientas asentado, llevas tu atención a tu respiración. If you can do diaphragm breathing, that's good. Si vas a hacer una respiración a tu diafragma, eso está muy bien. Okay, and then you can do step 1, which is I'm immersed. Luego haces el paso 1, estoy inmerso. And as that becomes quite vivid to you, Y conforme eso se hace bastante vívido, claro, then just include penetration incluye penetración. so that there's a holistic 100% interdependence. Entonces hay una interdependencia holística, 100% experiencia. And each breath basically refreshes that understanding. Y cada respiración refresca ese entendimiento.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, I would like you to hold a little more of your attention to the atmosphere and the atmosphere, quiero que sostengas un poquito más tu atención en la atmósfera, my immersion, mi inmersión, and a little less on your body, but your body is being penetrated. y luego un poquito menos en tu cuerpo siendo penetrado, So that you have this greater sense of being, of how you exist. para que tengas un mayor sentido de ser, de cómo existes.
As we continue, Mientras continuamos, remember that your breathing refreshes you of the memory of these two things. recuerda que tu respiración refresca tu recuerdo de estas dos cosas.
As you have the unification, Conforme tienes la unificación, the outside environment, my complete penetration, el ambiente afuera y mi estado totalmente penetrado, try to recognize that it's got one nature, trata de reconocer que tiene una naturaleza, all interdependent, todo interdependiente, whether it's the atmosphere and all of its dynamics, it's interdependent. ya sea la atmósfera y todas sus dinámicas es interdependiente. Inside my body, all that's happening is all interdependent. Dentro de mi cuerpo, todo lo que está pasando, todo es interdependiente. Taking those those two, they have one nature. Tomando estos dos, tienen una naturaleza. Try to breathe that. Trata de respirar eso.
Bring your awareness to your breathing. Trae tu atención a tu respiración. And bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a una conclusión positiva. For my effort for the last 5 days. Que por mi esfuerzo en estos últimos 5 días. For today, for the morning and afternoon or morning sessions. Esta mañana, las sesiones de esta mañana. I dedicate it all to becoming more enlightened. Lo dedico todo a estar más iluminado. And I offer that for the benefit of all. Y lo ofrezco todo al beneficio de todos. So in the first 2 days, Entonces, con los primeros 2 días, we develop mindfulness. desarrollamos mindfulness. That means a more stable mind. Esto significa una mente más estable. So yes, we're not perfect, but we got a little better. Sí, no lo hicimos perfecto, pero mejoramos algo. Okay. And then we started to add facets of understanding. Y después empezamos a agregar facetas de entendimiento. Okay. So remember that if we have a cycle of problems. Recuerden que si tenemos un ciclo de problemas. Okay. There's this what's called 12 links, which we might cover towards the end of the week. Hablamos sobre los 12 eslabones que iremos cubriendo hacia el final del retiro. But for right now, just the first link is I don't understand. Pero por ahora, el primer eslabón es no entiendo. Okay, so I have a misunderstanding. Tengo un mal entendimiento. Of what? ¿De qué? Reality. De la realidad. Things are always changing. Las cosas están siempre cambiando. I don't like that. Y no me gusta. So then, I get upset, get angry, get attached. Entonces me altero, me enojo, me apego. But that's not really reality. Reality is that things are always changing. Pero esa no es la realidad. La realidad es que las cosas están siempre cambiando. Okay, so when we have that wisdom, we weaken that link. Entonces, cuando tenemos esa sabiduría, debilitamos ese eslabón. And why? Because we become more peaceful. ¿Y por qué? Porque nos hacemos más pacíficos. This situation will change. Esta situación va a cambiar. Okay. Then the second wisdom, La segunda sabiduría is that something's happening, it's got causes and circumstances. es que si algo está pasando, tiene causas y circunstancias. What's interesting, Y lo que es interesante if something starts to happen and it just doesn't mean anything to you, es que si algo está pasando pero no significa nada para ti, then you have no karma there. no tienes karma ahí. But if something starts happening and you get very upset, Pero si algo está pasando y te altera mucho, there's the red flag of I have karma. tienes la banderita roja de esto tengo con karma. Okay, but that's good. I mean, then you have to say, oh, okay, I got something to work on. Pero eso es bueno porque dices, ok, aquí tengo donde trabajar. So, I mean, there are all sorts of things which make us emotional or upset. Y hay muchas cosas que nos pueden hacer emocionales, que nos pueden hacer sentir alterados. Some are really fundamental to consciousness, so it's hard to fix those. Algunas son muy fundamentales a nuestra conciencia, esas son más difíciles harder to fix, más difíciles de arreglar. I mean, if someone who we love dies, I mean, that's very painful. Por ejemplo, si alguien a quien amo muere, eso es muy doloroso. So I mean, that one, that's not that's something that just happens. Esto es algo que sucede. But for example, in other situations, maybe there's things that we can do. Pero en otras situaciones quizá hay cosas que podamos hacer. Okay, so then we have some options. Y entonces tenemos algunas opciones. Okay, I mean, so we can break the cycle. Para que podamos romper el ciclo. Okay, so again, it's if something happens and you get upset, no, okay, I've got karma in that area. Entonces, si algo pasa y te altera, ok, ahí hay un karma para mí en eso. But be realistic, some things are really deep. Pero ser realista, hay algunas cosas que son muy profundas. Okay, so I mean, still we can adjust a little bit, but maybe it's harder. Y eso, o sea, podemos ajustarnos un poquito, pero sigue siendo difícil, o es más difícil. But a lot of the times things like, for example, getting angry or being competitive or being jealous.
Pero muchas de las cosas, por ejemplo, estar enojado, estar competitivo, estar celoso, those things are more, we can work with those and fix those. podemos trabajar con esas, podemos arreglar eso. Okay, so the second wisdom is it gives us peace La segunda sabiduría, pues, nos da paz. because we understand if something's happening, it's got circumstances, causes, Si entendemos que algo está sucediendo, hay circunstancias, hay causas, and then we can actually create new causes and circumstances. y podemos crear nuevas causas y circunstancias. Okay, so that gives us wisdom, Y eso nos da sabiduría how to live our life better. para tener una vida mejor. And the wisdom is that which, true wisdom gives us peace. La verdadera sabiduría nos da paz. Or you could say a real understanding gives us peace. O podríamos decir un entendimiento verdadero nos trae paz. Okay, so that's the second wisdom. Esa es la segunda sabiduría. Okay, then the third one is interdependence. La tercera es interdependencia. Now, we have yet to sort of come up with the implications. Todavía nos falta salir o llegar con las implicaciones de esto, What we'll do this afternoon. pero lo haremos esta tarde. But right now, we just have to say, okay, really, like, wow, I'm in this interdependent universe. Pero ahorita es decir, wow, sí, estoy en este universo interdependiente. I'm completely immersed in this ocean of atmosphere. Estoy totalmente inmerso en este océano de atmósfera. Not only that, I'm completely penetrated. Y no solamente eso, estoy totalmente penetrado. Okay, so so at the end of our meditation, Al final de nuestra meditación, we touched on the fact that there's one taste. tocamos con la idea de que hay un solo sabor. Okay, what that means is that whether it's external or internal is all equally interdependent. Y lo que eso significa es que sea externo o interno, es igualmente interdependiente. Now, so your mind recognizes the nature, Lo que hace tu mente es conocer la naturaleza and that's the one taste. y eso es un sabor. So, I mean, there is the individual phenomena, and you can appreciate, hot and cold. Es que existe el fenómeno individual, puedes darte cuenta de frío o calor, Or atmosphere, my body, o atmósfera, mi cuerpo, or in my body, then the heart and the liver. o en mi cuerpo, el corazón, el hígado. Okay, I mean, yeah, those are individual items, Sí, esos son objetos individuales, but they all work together, pero todos trabajan juntos. and that's the nature, Y esa es la naturaleza. and that's called the one taste of reality. Y eso es lo que se les llama un sabor de realidad. Okay, so anyway, that's where we've arrived at. We have lots more interesting things to do. A eso vamos a llegar. Hay más cosas interesantes para ir haciendo. Okay, so questions. Preguntas, horas. Sí, primero. Teacher, I have a question. Whenever I come to see after a little while ago, started my meditation, my body starts moving like a very gentle, subtle movement from my butt up, and then I try to prevent it. But if I do, and then my body heavy, more difficult. So is this normal? Yes. ¿En español lo dices también? What? Sí. En español, por favor. Que cuando empiezo a meditar un momentito después, empieza mi cuerpo a moverse como sutilmente, suavemente, y si trato de detenerlo, pues me cuesta más trabajo. Y te pregunto que si esto es normal. Okay, well, first off, when you say it moves, is it like physical movement or just a sensation? Yes, physical, like it could be like a clock, or it could be, Is that like dizzy? no, Physical, like, yes, okay, like well, that for my body. Like, sí, yo entiendo. Well, okay, one side, okay, if it's actual physical movement, one side could be just try to relax a little more. Por un lado, quizá puedas tratar de relajarte un poquito más. Now, that's not really control, it's more like saying, okay, let go, relax. Y no es como tratar de controlarlo, es más bien como soltar, relajar.
But I would, I mean, I say it's hard to give you a perfect answer. Te voy a dar una buena respuesta, una perfecta respuesta. But if something if physically we're moving with some nerve energy or something physical is sort of affecting that. Si hay un movimiento físico, hay alguna energía física que está haciendo un efecto ahí. So I mean, my only thought would be is just to try to relax a little more, and maybe that will go away. But it's for you to check up. Y entonces mi única sugerencia trata de relajar un poco más, a ver si eso se va, pero te toca a ti revisarlo. No, if it's well, yeah. So keep checking and come back, report back to me, please. Sigue viendo y me dices más después, más tarde. Yes. Thank you for all the instructions, Java, and you partly explained it right now, but I would like to ask you for a little bit more specific answer to that, because I have a challenge to one of the points, and I would like to ask for a personal recommendation. Muchas gracias por tu instrucción. Hasta ahorita todo va bien, pero tengo un lugar con un poquito de dificultad en algo de manera personal en estos pasos y quisiera preguntarte más específicamente sobre ese paso, ese punto en el que estoy teniendo dificultad. And because you mentioned the point about being non-reactive in the moment of personal challenge because things change. Porque has dicho el ser no reactivo cuando hay algo que te perturba porque sabes que las cosas están cambiando. However, often when we don't do something, things change, but for worse. Pero frecuentemente cuando no haces nada, sí, las cosas cambian, pero para peor. And I know you're not suggesting that we should go passive. Y sé que no estás sugiriendo que seamos pasivos. But that's why I would like you to elaborate a little bit on that point, since many representatives of different religions and even followers of this psychosocial positivity can misunderstand, misconstrue that. Y me gustaría que profundizaras un poquito más, porque es en este punto en donde en otras, incluso religiones y aquí mismo también, podría verse como un punto de positivismo que es una mala construcción de lo que se está realmente planteando. That's why I asked for your personal flavor recipe for the calibration between doing and non-doing in a moment of personal change. Por eso es que estoy pidiendo tu consejo más específico con respecto a este momento de hacer o no hacer, sobre todo en esas situaciones donde hay un reto personal, una dificultad personal. Yes. Sí. Well, actually, the answer really is this. La respuesta en verdad es esta. The wisdom of the situation, La sabiduría de la situación or the understanding of the situation. o el entendimiento de la situación. So the better you understand the situation, the better you'll know what to do. Mientras más entiendas la situación, mejor capaz serás de hacer algo. Okay, so that's something, it's a learning that we have to learn, that depends each situation. Esto es un aprendizaje, es algo que tenemos que aprender según cada situación. If you're, let's say in Buddhist terms, En términos budistas, if we are a bodhisattva, si somos un bodhisattva, then we're learning how to be better and better in helping sentient beings. aprendemos a ser cada vez mejores en ayudar a seres sintientes. I used the example before of patience. Utilicé el ejemplo anterior de la paciencia. So with patience, sometimes, let's say it can be understood as just sit there and don't respond. Con la paciencia, a veces, por ejemplo, suele suceder que es así como, quédate ahí y no des respuesta. That could be an understanding. Ese puede ser un entendimiento. But as a bodhisattva, Pero como un bodhisattva, it's not like to sit there and, whatever, be abused or. y no es como que sentarte ahí y dejar que te hagan cosas, But rather, okay,
what's the best thing to do for this situation? You know, what would be the most skillful thing I can do in this situation? Sino más bien es, ok, ¿qué es lo más hábil que puedo hacer en esta situación? So maybe I have to wait a little bit to say something, Quizá eso sea que tengo que esperar un poco para decir algo, or maybe I don't. o quizá no tengo que esperar. So, but, I mean, let's see. I would, so it's a learning curve. Es una curva de aprendizaje. So, you know, in our life, we respond one way, didn't work, we go, okay, got to do better. En nuestra vida respondemos de cierta manera, no funciona y decimos, oh, chino, You know, for creo those, que mejor. you know, especially for those of us in relationship, and I'm talking about myself, Especialmente para aquellos de nosotros en relaciones, y estoy hablando de mí. we have our dynamics, Tenemos nuestras dinámicas, we have the other person's dynamics, tenemos las dinámicas de la otra persona, okay, and then we have how we interact. y luego tenemos cómo interactuamos. So for me, then, you know, I have a certain way of acting, Para mí, por ejemplo, yo tengo una forma particular de actuar, and in the relationship, that doesn't work. y en la relación eso no funciona. So I have to learn how to have a better way of responding. Entonces he tenido que aprender cómo responder mejor. So that's my learning curve. Esa ha sido mi curva de aprendizaje. And so my answer would just be that, you know, we try something, if it doesn't work, then we say, okay, don't do this again, let's try something different. Entonces mi respuesta sería, hacemos algo, si eso no funciona, ok, tengo que hacer algo diferente. Okay, so as again, as the ideal of being, may I be of benefit, you know, as a bodhisattva. Entonces con la idea de un bodhisattva que desea ser de beneficio, Okay, so what would be the best? la pregunta es, ¿qué sería lo mejor? So you experiment. Entonces experimenta, That one didn't work. dices, ah, chingado, eso no funciona. You know. So then we try something else. Y entonces tratamos otra cosa. And then we perfect ourselves. Y nos perfeccionamos así. You know, so anyway, so that would be, you know, it's, I mean, to say life isn't easy, and it's not like we're enlightened tomorrow morning. La vida no es fácil y no es como que logramos la iluminación mañana en la mañana. But, you know, hopefully that we, you know, can sort of learn how to maneuver our way through life in a skillful way. Pero quizá podemos aprender a manejar nuestra vida de ciertas maneras hábiles. Okay, and so we make decisions that seem to be well, I mean, again, depending on your wisdom, you make a decision. Y tomamos decisiones que dependen de nuestra sabiduría. So that way, then, you know, so there's a wealth of okay, what can I there is a wealth of investigation Hay una gran riqueza para investigar in how I make a decision and what the effects are. con respecto a cómo hago una decisión y qué efectos tiene. You know, for example, I mean, we can run away, Por ejemplo, ¿me puedo escapar? then there's an effect for that. Hay un efecto para eso. Or we can try to deal with it, there's an effect for that. O trato de lidiar con eso, hay un efecto para eso. That's why I said there's the wealth of possibilities within the decisions we make. Hay una riqueza de posibilidades con respecto a las decisiones que tomamos. Yeah, I mean, oops. Yeah, thank you. If I can find one thing, so what you suggest that focus on things that are permanent and they change, they will serve in that case more as a buffer, so that relaxation factor for not really focus and squeeze that in that moment, but rather relax because you know eventually it will unfold. Entonces lo que estoy entendiendo con lo que estás diciendo es que este aspecto de que las cosas van a cambiar se convierte de alguna manera como un buffer, un espacio entre la posibilidad de que haya algo que hacer en vez de quedar como atrapado, como aprisionado, porque sientes que las cosas no van a cambiar, te da un poquito más de espacio. Yes. Okay, actually, yeah, the better you have an understanding, Mientras tienes un mejor entendimiento, the
better you'll have abilities to make choices. Tendrás mejores capacidades para tomar decisiones. So, for example, understanding yourself. Por ejemplo, entenderte a ti mismo. You know, where am I vulnerable or where am I sensitive? Donde soy vulnerable, donde soy sensible. Okay, so if some situation is going to make you very sensitive, then okay, be mindful. Okay, you got to be more careful in this. Si hay algo que te va a hacer muy sensible, que te va a tocar muy fuerte, ok, tengo que ser cuidadoso con esto. You know, so that's one side, that where understanding can be very helpful. Ese es un lado y ese entendimiento puede ser de gran ayuda. Then the other side is understanding the person. El otro lado es entender a la persona. You know, what are their dynamics? ¿Cuáles son sus dinámicas? What's their situation? ¿Cuál es su situación? Okay, and if you have a lot of understanding of that, again, it helps you. Y si tienes un gran entendimiento de eso, eso también te va a ayudar. So that, you know, in your question, you said like, okay, you understand impermanence. Entonces, en tu pregunta está, ok, tengo este entendimiento de la impermanencia. Okay, that can be beneficial. You can just say it sets a buffer. Y como dices, eso puede ser de beneficio porque te da un espacio, un buffer. This situation will change. Esta situación va a cambiar. For those of you that have raised a baby, Para aquellos de ustedes que criaron un bebé, you know, especially a 2 or 3 year old, sobre todo uno de 2 o 3 años, you know, wait 5 minutes and there's a whole other thing. sabe muy bien, 5 minutos después ya es otra cosa. For those of us that have raised children, yes, we know. Para nosotros que hemos tenido hijos, lo sabemos. So, okay, so that can be beneficial. Entonces, eso puede ser de beneficio. But then my answer is just that the better you understand yourself or the situation, then also that can add a lot to the ability. Entonces, lo que también digo es que mientras más te entiendes a ti y más entiendes la situación, eso puede aumentar el poder ayudar a la situación. You know, but again, on each situation, you judge what's best, you know, what would be the most appropriate, you know, and then that's like, say, don't put yourself in difficult, dangerous situations. Y para cada situación tratas de ver qué es lo más apropiado y tratar de evitar ponerte en lugares que son peligrosos. You know, so for example, Nayeli found a little blonde scorpion. Por ejemplo, Nayeli encontró un escorpión amarillo, güero. Okay, and so she put something on it to capture it. Le puse una tapa para atraparlo. And then she said, Jumpa, come. Y luego me dijo, ya, ven. So, yeah, okay, wow, you know, scorpion, oh, you know. Y entonces ya, sí, hay un escorpión. So very carefully slide the paper under and lift it up so that the one side doesn't open, you know. Y con mucho cuidado puso un cartoncito por abajo, con mucho cuidado para que no se abriera por un lado. But a lot of curiosity, what's he look like? Pero con mucha curiosidad, ¿cómo se ve? Maybe even for a second or two, I can look at it and, Un segundo o dos lo puedes abrir y ver cómo está. but I have some experience. Pero tengo algo de experiencia. And actually scorpions move really fast when they want to. Y de hecho los escorpiones se mueven muy rápido cuando quieren. If they're as fast as a spider, they go like that, you know. Están tan rápidos como una araña, se mueven muy rápido. So my stupid mind didn't take control. Okay, no way, baby. Y esta estúpida no va a ser la controladora. No, a ver, aguanta. But when Nayeli and I got outside and we were quite far away from our rooms, Y cuando Nayeli y yo salimos, estábamos ya bastante lejos de los cuartos. then, you know, at a distance, lift up, oh, look at the little guy. Ya a la distancia, míralo cómo se mueve. But then I had to get him off the paper. Pero luego tenía como que quitarlo del papelito. And I'm just thinking, the guy's fast, you know? Y luego pensé, este cuate es rápido. So it's like, you know. Entonces, rápido. Anyway, so that's just an example that if you're playing with something dangerous, be careful. Entonces, por ejemplo, de si estás jugando con algo peligroso, hay que ser cuidadosos. Question? Oh, see. Although the meditation of open space and interconnectedness can be blissful for me, A pesar de que la meditación de el espacio abierto y la interconectividad puede ser muy gozosa, muy rica para mí, sometimes it is very painful and even scary.
Algunas veces es muy dolorosa y hasta me asusta. because I realize that there is a lot of darkness in the world, Porque me doy cuenta que hay mucha oscuridad en el mundo. and I feel like that's this darkness. You feel like what? I feel like that's this darkness. Y pienso como que esa es la oscuridad. For example, Por ejemplo, while I was in Mexico City, I saw a man shooting heroin in his scalp right in front of me in broad daylight. cuando estaba en la Ciudad de México vi a un hombre con heroína, metiéndose heroína justo frente a mí. I prayed for that man, Oré por ese hombre and as soon as I opened my awareness towards his situation, y tan pronto como abrí mi percepción a cuál sería su situación, I got a taste of his hell. tuve una sensación de su salud. And to bring in mind the cosmological analogy, Y para traer a la mente una analogía cosmológica, in the universe there are a lot of wonderful bright stars, si en el universo hay una gran cantidad de estrellas brillantes, but there are also many black holes. pero también hay muchos agujeros negros. Therefore, my question is this: Así que mi pregunta es esta. while I practice this open space interconnectedness meditation, Mientras yo practico esta meditación de apertura en el espacio, how do I deal with this darkness? ¿cómo puedo lidiar con esta oscuridad? Very good question. Muy buena pregunta. So I'm going to tell a story. Te voy a contar una historia. Okay. I have a student that lives in Florida, Tengo un estudiante que vive en Florida and she was super enthusiastic for meditation. y era muy entusiasta para la meditación. And so she's older, Ella ya era mayor, and so she took her walk-in wardrobe. entonces tomó su vestidor, Okay, it was big, un vestidor grande, and she turned it into her altar room or meditation room. y lo convirtió en su altar y su lugar de meditación. And so she'd go in, shut the door, Entonces se metía, cerraba la puerta and she started creating a very, very good meditation practice. y fue creando una práctica de meditación muy buena. Okay, and she got up to being 4 or 5 hours a day she was in meditation. Ella llegó a estar 4 o 5 horas de práctica de meditación. Definitely much profound meditations. Definitivamente con meditaciones muy profundas, Okay, but pero so in her daily activity, en su actividad ordinaria she was working in a safe house for women. estaba trabajando en una casa de recibimiento de mujeres maltratadas. Okay, but after some time it got uncomfortable for her because she was getting quite sensitive. Y después de un tiempo se hizo como incómodo porque se estaba sensibilizando mucho. And so she had to stop because it was too much for her. Y tuvo que dejar ese trabajo porque ya no pudo continuar con eso. But she continued her 5 hours of meditation. Pero ella continuó con sus 5 horas de meditación. And then slowly she found that if she went out in a busy day, it was really uncomfortable for her. Y luego se dio cuenta que si salía a la calle en un día con mucha gente, se volvía muy incómodo para ella. So she started to go out only very early in the morning when the stores just opened, so there'd be almost nobody in the store, that she could go through the store without being sensitive to all of the things. Y entonces lo que ella empezó a hacer es que iba muy temprano en las mañanas a hacer sus compras y sus asuntos antes de que abrieran y que hubiera mucha gente en las calles para que ella pudiera, antes de que hubiera mucha gente, hacer sus cosas y regresar sin sentir la molestia de tanta gente. Anyway, then one day Luego un día she went into her garden salió a su jardín and she fell y se cayó and twisted her ankle. y se torció el tobillo She had to go to the hospital. y tuvo que ir al hospital. So she arrived at the hospital, Llegó al hospital, a big building un enorme edificio full of sick people, lleno de personas enfermas, full of suffering. lleno de sufrimiento. And it was like just too much for her. She just couldn't take it. I mean, the people in the waiting room with all of their problems and stuff, it was just so difficult. So she just said, take me home, please. Pero fue demasiado para ella, o sea, había mucha gente enferma, mucha gente con problemas, entonces se sintió súper abrumada, no pudo y se tuvo que ir. Dijo, no, llévenme de ahí, sáquenme de aquí. And that's when she phoned me. Y fue entonces cuando me habló por teléfono. And she says,
what am I doing wrong? I'm meditating 5 hours a day. Why aren't I more enlightened? Y me dijo, ¿qué estoy haciendo mal? Medito 5 horas al día, ¿por qué no puedo con esto? No, he said, you are more enlightened. Y le dije, sí, estás más iluminada. You're much more conscious than most people. Estás mucho más consciente que muchas otras personas. But I'm really sorry. Pero lo siento mucho. On the small print of I'm a meditator, En la letra pequeña de soy un meditador, it says, you will become very sensitive. él dice, te vas a ser muy sensible. Okay, and what is this empathy? Y una de esas es empatía. Actually, both my brother and I are too empathetic. Tanto mi hermano como yo somos demasiado empáticos. Okay, so my older brother, Mi hermano mayor, okay, he was in his 70s and he moved to Idaho. él estaba en sus años 70 se fue a vivir a Idaho. Okay, and he had to get a job to help for the health insurance. Y necesitaba tener un trabajo para tener el seguro médico. No, even though he was 70 years old, just it was something you have to do. Tenía 70 años, pero aún así era algo que tenía que hacer. Anyway, so he was in one of those little booths with a phone, you know, where he would phone up people and say, you know, would you want this? Would you want that? Entonces estaba en uno de estos llamadas de call centers de donde llamabas a las personas y quieres esto, quieres aquello. Okay, so when there was a break, though, not too many phone calls, they could read a book or something, just wait for the next phone call. Y cuando no había muchas llamadas, ¿no? Podía leer un libro, esperar a la siguiente llamada. Anyway, so he would read different books. Y entonces leía diferentes libros. And then he hit an emotional part in the book. Y llegaba a una parte emocional del libro. And he's in this little cubicle. Estaba en su pequeño cubículo. Where so crying because he just oh, it's so emotional. You know, and all the other staff would go and look over, and there's Brian. You're doing it again, aren't you? La gente alrededor, sus compañeros se asomaban a ver qué estaba pasando. Ay, no, otra vez está leyendo algo. Anyway, it seems that when you get older, you're much more sensitive to stuff. Like I'll cry at anything in a movie. Creo que cuando también nos hacemos más viejos, nos hacemos más emocionales. Yo ya lloro por cualquier cosa que sale en una película. So I guess it goes with the territory. You know, become more sensitive, more thing, and you're going to be more empathetic. Y creo que viene con el territorio, te haces más sensible. Y con esa cosa también la empatía es más fuerte. So anyway, my answer to the lady. Entonces mi respuesta para esta It's señora like if you're on a road. Es que si vas en un camino. And then there's a speed bump. Y hay un tope. Okay, so she's on the road and just doing something. Ella está en el camino haciendo cualquier cosa. And then she hits a place where there's empathy happening, like she's sensitive, like, you know, suffering dog or something like that. Y luego llega un momento donde hay una sensibilidad de empatía, donde hay un sufrimiento, un perro herido o algo. So it's like you go up a little bit up the speed bump. Entonces es como que subes por el tope. But then you roll back. Y luego te echas para atrás. Because it was too much. Porque era demasiado. So what it is that you've got empathy. Entonces lo que es que tienes cierta empatía. You've got sensitivity. Tienes sensibilidad. But you're recoiling from it. You're pulling back from it. Pero te estás retrayendo de eso. Okay, so I explained, I said, you have to go over the speed bump. Entonces le explicaba, yo tienes que pasar sobre el tope. And so how do you do that? ¿Y cómo haces eso? Well, that's compassion. Okay, eso es compasión. May they be free of suffering and the cause of suffering. Que tengan, estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. But then there's this thing of like, what's appropriate? Pero entonces está también la cosa de qué es apropiado. So another story, I was with a very, very holy woman in India 12 years ago. Otra historia, estaba yo con otra mujer muy santa hace unos 12 años. She's one of the mediums for the Dalai Lama. Her name's Kadro. Ella es una de las mediums del Dalai Lama, su nombre es Kadro. Okay, so unbelievably sensitive, picks up all sorts of things. Es increíblemente sensible, capta todo tipo de cosas. Okay, so she was in Delhi and I was in Delhi and she was getting the taxi to go to the airport with her attendant.
Yo iba a Delhi, ella también iba a Delhi, estábamos en el taxi con su asistente. And I had to go to the airport, so I got to ride in a taxi with them. Yo también necesitaba ir al aeropuerto, así que también estaba en el taxi con ellos. We were staying in a Tibetan hotel, yes. Nos estábamos quedando en un hotel tibetano. Anyway, so I'm in the back seat and she's in the front. I'm watching her. Yo estoy atrás y ella está en el frente y le estoy mirando. And, you know, as you drive along on the road, I mean, you see people with no legs, people with, leprosy, people beating animals. I mean, all sorts of stuff. Entonces, mientras vas en camino, ves en el camino todo tipo de cosas en la India. Personas sin piernas, gente con lepra, gente abusando de animales, todo tipo de cosas. Maybe even people doing heroin. Incluso también personas haciendo heroína. So I was watching her because I was just curious. Estaba yo viéndola porque estaba con curiosidad. And it's like every time she saw something that was quite atrocious, quite horrible, Y cada vez que ella veía algo que era bastante horrible, she didn't recoil from it. no se retraía de eso. She didn't exaggerate it stopping the car or something, Tampoco lo exageraba deteniendo el coche o algo así, but she did a prayer. pero ella hacía una oración. And so we'd go along another thing and to see her to go into prayer. Entonces veía otra cosa y entraba con una oración. Now, in contrast, Ahora, en contraste, Lama Zopa, la Mazopa they were in California estaban en California and they were going to go to Madison, Wisconsin to be with Geshe Zopa. y iban a Madison, Wisconsin para estar con Geshe Zopa. Okay, and so they were going to drive this time to see America. Iban a manejar para ver Estados Unidos. And so as they were going along the road, Y conforme van avanzando por la carretera, they'd see a dead dog at the side of the road. se ven a un perro atropellado, muerto a la orilla. This is a true story. Y esto es verdad, ¿eh? And Lama Zopa would have them stop the car. Y la Mazopa les decía, detén el auto. You go out and sit cross-legged beside the dead dog. Y se sentaba ahí con las piernas cruzadas frente al perro muerto. And you do prayers and do a transference of consciousness. Y hacía oraciones y una transferencia de conciencia. Anyway, so this happened about 4 or 5 times that they stopped the car and Lama Zopa had to get out and do their thing. Y esto pasó como 5 o 6 veces de que tenían que parar el auto y la Mazopa se bajaba y hacía sus oraciones y todo esto. So they realized Entonces se dieron cuenta they were never going to get to Madison. que nunca van a llegar a Madison. So they bought him an airplane ticket and flew. No boleto de avión para volar hoy. Now, another story with Lama Zopa. Y otra historia con la Mazopa. He was in Singapore in a restaurant with a lot of Chinese or whatever Singaporean benefactors. Estaba en Singapur en un restaurante con muchos de sus benefactores de Singapur. Okay, and they're eating. Están comiendo. And then a cockroach runs across the floor and a waiter kills it. Y una cucaracha pasa por el piso y el mesero la pisa. Lama Zopa stopped, La Mazopa se para, got up, went over and started saying prayers for the dead cockroach. deja eso y se pone junto a la cucaracha. Of course, the whole restaurant goes dead, Todo el restaurante se queda callado. Now, what's incredible is Lama Zopa was not self-conscious. Lo curioso de eso es que la Mazopa no era autoconsciente. I could never do that. I'd be way too self-conscious about everyone looking at me, Yo nunca podría hacer eso, me sentiría muy autoconsciente de que todo el mundo me esté viendo. And also, it'd be very false. I wouldn't have that level of compassion for the dead cockroach. Y también es algo muy falso, yo nunca tendría ese nivel de compasión que él tenía por una cucaracha. Okay, so my point being is that there's two incredibly sensitive people. And if you have capacity, maybe do something. But if it's not appropriate or really it would be very complicated, maybe just a prayer is sufficient. Entonces, con esto tenemos dos ejemplos de dos personas diferentes. Si es apropiado y puedes hacer algo, haces algo. Pero si no es apropiado y no puedes hacer algo, puedes hacer una oración o algo así. So you actually had doubts about your prayer. Entonces, de hecho, tú tienes dudas sobre tus propias Yeah, I mean, oraciones. it would be hard to help somebody who has a cocaine or a heroin addiction. I mean, reality is it's not going to be easy. Y la cuestión es que sería
difícil ayudar a alguien que tiene una adicción a cocaína, ¿no? Ciertamente no sería algo fácil. So maybe you lived in Mexico City, you had a clinic for that sort of thing, then you could say, hey, I want to help you, but you don't. So there's no fault in just saying a prayer because it's appropriate for what you can do. Y entonces quizá si estuvieras en la Ciudad de México, podrías poner un lugar para que vayan a limpiarse y demás, pero no es algo que puedes hacer, no estás en eso. Entonces, lo único que es apropiado que puedes hacer es una oración. And so the only fault was you doubted your prayer. Y la falla en realidad es que dudas de tu propia oración. But so the thing is, seeing it and starting to say a prayer for that person, whether it's Tara Mantra or whatever, El verlo y empezar a decir una oración como con el Tara de Tara, por ejemplo, you know, sincerely, may that person meet the circumstances to get over their addiction. sinceramente que esa persona pueda encontrarse con las circunstancias para superar su adicción. That puts you over the speed bump. Eso te pone encima del tope. Now, if you then criticize yourself, I could have done more things, that's not appropriate because, you know, like you're not Mother Teresa just yet. Pero si te criticas a ti mismo de, ay, es que podría haber hecho tal o cual cosa, entonces, todavía no eres Madre Teresa, dice todavía no. Pero You know, I mean, Mother Teresa's beautiful. I mean, you know, she was actually terrifically Catholic, but she was very, like, she would go out and find people and get a wheelbarrow and take them back to a warehouse to go and take care of them. I mean, that's like, she had that capacity. I couldn't. Porque realmente la Madre Teresa era increíble, era espectacular en ese sentido, era muy católica, pero ella iba por la calle y se encontraba a alguien y veía cómo hacía para llevarse a esa persona, llevarlas a estos lugares, a estas casas de sanación y atenderlo. Era una capacidad increíble que nadie tiene, o sea, yo no la tengo. So, to be really honest, Para ser muy honesto, the more you meditate, mientras más meditas, you will get incredibly sensitive. te vas a ser increíblemente sensible. And you can say it hurts, but then you're looking at it like, oh, it's too much for me. Y podrías decir que duele, pero es como decir, eso es demasiado para mí. No, instead, just have faith in your prayers. If you can do a prayer, have faith in that. No, pero ten fe en tus oraciones. Si puedes hacer una oración, That's something. eso es algo. Rather than recoiling Más que retraerte or try not to notice. o tratar de no notarlo. Okay. Now, and if you could do something, then of course do it. But of course, that's your wisdom. Y si pudieras hacer algo, por supuesto, hazlo. Pero ahí entra tu sabiduría. You know, so anyway, you will become very sensitive. I'm so sorry. Pero sí, te vas a hacer muy sensible, lo siento. But the thing is, it's a lot better than being insensitive. Pero la cosa es que es mucho mejor que ser insensible. You're more alive, Estás más vivo, more conscious. más consciente. That's good. Eso es bueno. So the thing is, you have to have more faith in your compassion, even if it's just a prayer. La cosa es que necesitas tener más fe en tu compasión, aunque esta sea con solo una oración. And it's exactly 1 o'clock. Exactamente la una. Okay, so it's time for lunch. Vamos aquí. But so we dedicate this for a moment. Vamos a dedicar antes You know, that may I have the strength que pueda yo tener la fortaleza to have sensitivity, de tener sensibilidad, but have a heart of compassion. pero tener un corazón compasivo, Like the Dalai Lama. como el Dalai Lama. He's not angry at the Chinese, Él no está enojado con los chinos, even though they destroyed his country. a pesar de que destruyeron su país. He has compassion and love for the Tibetans. Tiene amor y compasión por los tibetanos He has, you know, compassion for the Chinese. y tiene compasión por los chinos. May I have that type of understanding? Que pueda yo tener este tipo de entendimiento. Okay, so remember, we're in silencio, so por favor, cuidado con tus actividades. 2 o 3 días will be, quien sabe, una epiphany de la iluminación.